Bendiciones, buenas tardes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos un domingo más para meditar en su palabra, para adorarle, para bendecirle. Y el hecho de que estemos aquí no es más que una prueba de esa misericordia de Dios. Amén. Dice la Biblia que no nos ha pagado conforme han merecido nuestras obras, sino antes bien ha renovado esa misericordia cada mañana, no por lo que lo merezcamos, sino porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, entonces como puede ver ahí, el tema de este día es el Dios Todopoderoso. Vamos a comenzar una serie que es Conociendo a Dios. Es algo muy interesante como en la Biblia de las Américas, cuando usted lee Génesis 1:1, dice la Escritura: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero entonces dice en el principio Dios. Y entonces vamos a analizar a la luz de la Escritura qué es lo que Dios quiere revelar. Hay muchas cosas que no vamos a poder tratar a detalle, pero por favor capte lo que vamos a compartir, ¿sí? Entonces mira, vamos a partir de la cita de Job 42. Job 40, versículo 2. Dios mismo hablando, después de todo lo que pasa Job, él se sentía justo, de alguna manera no entendía por qué estaba atravesando la situación que pasó. Usted conoce la historia. Y entonces dice la Escritura: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto: es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda esto. Entonces vea cómo ahí de entrada usa dos palabras, usa la palabra contender y usa la palabra disputar, ¿verdad? Contender dice que sostiene una controversia, y disputar dice que viene a ser un concurso personal o legal. Entonces vea lo que Dios le estaba diciendo a Job, o sea que de algún modo a Job le estaban atribuyendo a una disputa, una controversia que estaba sosteniendo con Dios mismo. Y cuando dice disputa, dice que es un concurso, ¿no? Concursando con Dios. Y entonces quiero plantearle algo, no sé si usted lo había escuchado, se le llama, quizá no se logre ver bien ahí, es mucha letra, pero se lo leo: la paradoja de Epicuro, ¿no? La paradoja de Epicuro es algo que tiene que ver con la existencia del bien y el mal. No vamos ahorita a entrar en materia, porque pues según la escuela de interpretación que tengamos, me refiero a una cosmovisión, un concepto del mundo judío. Ellos ven que Dios es creador de todo, de lo bueno y lo malo. Los cristianos no nos ponemos de acuerdo qué pasó ahí con el mal, pero vamos a verlo del ángulo de esta corriente filosófica, los epicuros. Mire, ellos dicen, ahí en el número dice la paradoja, algo paradójico es algo que se contradice en sí mismo, ¿no? O sea, que es, como decía el jefe Diego, ¿no? Dice: por definición no miento, porque si miento, entonces estoy mintiendo que no miento. Esa es una paradoja, ¿no? Está contrario y tiene complicación en sí mismo. Entonces vea los números que están ahí, ¿qué es lo que plantea esta paradoja? En relación a la omnipotencia de Dios, por eso la voy a citar. Dice: si Dios es omnipotente, entonces tiene el poder para eliminar el mal. Número 2, si Dios es omnisciente, entonces sabe que el mal existe y sabe cómo eliminarlo. Pero número 3, si Dios es omnibenevolente, o sea, es bueno, entonces desea eliminar el mal para evitar el sufrimiento. Sin embargo, el mal y el sufrimiento existen en el mundo. Y esto lleva a las siguientes preguntas: ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Si es capaz, pero no desea hacerlo, entonces no es omnibenevolente. Y si es capaz y desea hacerlo, entonces ¿por qué existe el mal? Y esa es una corriente filosófica. Ahorita no me voy a adentrar en eso, ¿verdad? Porque tiene ahí sus ángulos filosóficos y demás. Solamente se lo planteo porque como cristianos quizá pueda llegar el día en el que nos pregunten todo esto. Y muy sencillamente, mire, no sabremos responder muchas cosas, no tenemos un nivel académico, pero, o sea, me refiero a un nivel académico donde aún los que se dicen ateos académicamente sostienen por qué, ¿verdad? No es nada más soy científico y tienen pura F en sus calificaciones, es que realmente saben lo que están diciendo. Hay cosas como Dawkins que dice: bueno, yo no puedo decir eso porque mi título no me lo permite, ¿no? Mis mismos estudios, solamente estoy planteando. Entonces ahí se van por la tangente, ¿verdad? Decía Pitágoras. Pero es bueno considerar esto, porque de una manera muy sencilla, mire, la Escritura dice que Dios, bueno, que Cristo como Cordero se fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios tenía previsto que le iba a dar al hombre libertad,
tenía previsto que el hombre iba a escoger lo malo, tenía previsto que no se iba a poder salvar por sí mismo, y eso es el Evangelio. Pero entonces en Cristo, o sea, Dios no va a cambiar la sentencia, como al principio le dijeron a Adán, ¿verdad? El día que dé el coma, ciertamente morirás. Entonces por eso viene Romanos 3:23 y dice, la paga del pecado es muerte. Dios no ha cambiado la sentencia de muerte sobre el pecado. Pero entonces viene, o sea, Cristo en ese plan omnisciente de Dios, vino a su tiempo para morir, y ahora por la fe, así como en el Antiguo Testamento se presentaban ofrendas y se ponía la mano sobre el animalito a sacrificar, y se pasaba la inocencia por fe, y por fe se pasaba la culpa y recibía la paga del pecado, que es muerte. Viene Cristo y Él cumple con esa sentencia de Dios. Pero entonces es el Evangelio. Quien recibe a Cristo, aunque no lo merezca, por esa fe, recibe ese perdón de pecados. Quien no recibe a Cristo, entonces es responsable de su pecado y tiene que pagar, o sea, vamos a enfrentar la muerte de una manera muy, muy general. Ahora, esto no debe sorprendernos porque mire Hechos 17:18, vea cómo la misma escritura, cuando Pablo está en Atenas, dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estas dos corrientes siguen teniendo vigencia hoy día, ¿no? Los epicúreos y los estoicos. Mire, por su parte, los epicúreos, la palabra en sí misma significa epi y curios, entonces es la defensa de las virtudes, la defensa de los valores. Es por eso que él se plantea, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y eso era un filósofo de los griegos. Pero es algo que la gente del mundo se cuestiona, es algo que quizá muchos cristianos se cuestionan, es algo que cuando usted platica con la gente o ve videos de la gente que sale a evangelizar, le dices que si hay mal en el mundo, hay niños con cáncer y demás, entonces tu Dios es un monstruo. No sé si a usted le ha tocado escuchar ese tipo de cosas. Pero no es algo nuevo, es algo que desde siempre el hombre lo ha pensado, lo ha meditado, y más cuando es una escuela filosófica como los epicúreos y los estoicos. Los estoicos es mucho la autosuficiencia, ¿no? De hecho, por ahí hay un libro, o incluso páginas en Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? De la cultura estoica para los varones, y ahí está. Son corrientes vigentes hoy día. Los epicúreos sí se enseñaban que el placer es el bien supremo y la virtud es el mayor placer. Entonces, él mismo siempre estaba así como viendo las paradojas de la vida, ¿no? Luego no vamos a entrar a estudiar filosofía esta mañana. Y los estoicos, la ética personal, armonía con el universo, ¿no? Y todos estemos en paz. Pero es algo que le quiero solamente señalar con la Biblia, que es algo que existe desde siempre. Pero entonces cuando viene Pablo dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Unos decían, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y entonces ya lo llevan al aerópago, y entonces cuando habla de la resurrección se burlaron de él y dice, bueno, ya hablaremos en otro tiempo. Es algo que él tuvo que enfrentar, el apóstol Pablo. Y entonces siendo Pablo, que él dice no solamente con conocimiento, no solamente con palabras, sino con demostración de poder, usted sabe, y aún así la gente, entonces lo que quiero enfocarle es que usted puede estar en esta postura, ¿no? De cuestionar a Dios. Y es por eso que nuestra cita inicial era Job 42, donde Dios mismo hablando le dice a Job, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Porque Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío, pero le digo que a veces la misma Biblia enseña que los demonios creen y tiemblan, dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo, pero el hombre, el género humano, nos atrevemos a afrentar a Dios, nos atrevemos a juzgar a Dios. Y bueno, los que de alguna manera hemos leído la escritura, ¿verdad? Dice que somos comparados a vasijas de alfarero, y que entonces la vasija no le puede decir al artesano por qué me haces así o por qué me vas a dar este uso. Y yo sé que hay muchas cuestiones, ¿no? Porque por otro lado hay gente que dice, bueno, si Dios sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, bueno, ¿por qué no hizo nada, ¿no? Y entonces hay muchas cosas en las cuales Dios las permite, aún en su omnisciencia, pero me atrevo a decir que nos da la oportunidad, ¿no? Y que aún así en Cristo, entonces véalo como yo se lo dije de manera sencilla, en Cristo se cumple todo. No creo que nadie suframos más que Él, no creo que estemos dispuestos a dar la vida por otro, y sin embargo Él, aún antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, lo hizo por amor a nosotros. Entonces es por eso que este tema se centra en el Evangelio de Jesús, dice ahí, el Evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces vamos a dejar ahorita ahí la parte filosófica y de la queja y de las cosas que no entendemos, y quiero comentar con ustedes esta mañana lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra a través del Todopoderoso, porque
creo que muchos problemas los tenemos desde la escuela dominical, ¿verdad? Porque de manera muy sencilla, todopoderoso, pues que todo lo puede, ¿no? Y entonces póngase usted en la fe de un niño, entonces si todo lo puede, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué permitió lo otro cuando es algo malo? Se entiende mal a veces. Entiendo también que al enseñar a los niños, le decía a mi hijo, es como los colores, ¿no? Azul, verde, amarillo, rojo. Y conforme vas creciendo, pues no sé cuántos números tenga el Pantone, ¿no? Pero entonces, no, pues rojo Marte, rojo esto, rojo aquello, azul cielo, azul marino. Entonces, así igual las cosas de Dios. Hay cosas básicas y hay cosas que tenemos después que expander nuestro conocimiento. Como entonces en esta mañana. Miren, entonces Éxodo 6, versículo 2 al 3, vea cómo me gusta porque es Dios hablando, es Dios manifestándose desde siempre. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. No sé por qué las traducciones lo ponen como omnipotente, si es una palabra griega, ¿verdad? Omni de todo y potente de potencia. También usa el español o la palabra así, castellana, todopoderoso, tal cual lo menciona. Usted sabe, lo vamos a ver enseguida, esa palabra en hebreo es Shaddai, ¿verdad? El Shaddai, Dios todopoderoso. Entonces dice aquí Dios, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces aquí hay versiones o hay gente que dice, no pronuncia ese nombre porque no lo queremos pronunciar en vano, amén, es un mandamiento. Sin embargo, cuando usted ve ese mandamiento es que no lo uses para maldición, ¿no? Si usted analiza a qué se refiere ese mandamiento, eso es. Y entonces, pues ya aquí lo estoy leyendo en español, porque entonces también nos enfrentamos hoy día, gente, no es que así no se pronuncia, es Yahweh, y entonces hay una controversia y demás, y al final dice, y si no sabes el nombre, entonces no eres salvo porque dice la Biblia, te le citan la escritura, ¿eh? El que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Y ahí se ponen aún con usted, pero pues aquí está escrito. O sea, tan sencillo como que Dios así nos lo habilitó en el castellano, y en ese nombre hay salvación, en el nombre de Jesús, porque luego ahí no se translitera y es Yeshua y Yehoshua, y ni ellos se ponen de acuerdo, pero bueno, vamos a ver lo que dice la escritura, ¿no? Tal cual en el español se lo estoy leyendo, y entonces dice algo interesante aquí Dios. Dice que a través del nombre es que Él se manifiesta. Dice, no me di a conocer a ellos. Recuerde que Jehová, lo vimos anteriormente, el tetragramatón, YHWH. Entonces Yahweh, de donde viene Yahweh, es que cuando Moisés le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu nombre? Dice, así dirás al pueblo de Israel, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. El autoexistente es lo que quiere decir ese nombre. Dice, pero ellos me conocieron como el omnipotente. Dios escogió a esos tres patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora vamos a entrar en lo que significa el Todopoderoso. Amén. Entonces, como le decía, viene de la palabra hebrea Shaddai. Por eso hay iglesias que se llaman así, el Shaddai, el Todopoderoso, claro, el Omnipotente, que todo lo puede. Pero fíjese que su derivación Shaddad significa también ser fornido, o sea, que tiene fuerza en sí mismo, fornido, así como los que en el gimnasio, los que van al área de los que hacen pesas, los fornidos, poderoso, impenetrable, ¿no? Pasivamente significa impenetrable. Ahí me falló, lo copié, no lo escribí, pero está mal diccionado también, impenetrable, dice el concepto. Entonces vea que solamente el Shaddai no solamente es que todo lo puede, sino que viene a ser impenetrable, viene a ser alguien fornido, alguien que tiene poder, ¿no? O sea, poderoso. ¿Estamos bien ahí? Por su lado, por otra parte, el griego en el Nuevo Testamento, porque también se menciona, sobre todo en Apocalipsis, dice el Todopoderoso, no usa esa palabra omnipotente tal cual, ¿no? El término, sino que usa la palabra pantocrátor, ¿no? Pantocrátor, panto como de panteísmo, o sea, panto todo, crátor de gobernador, ¿no? El todo gobernante es que aquí implica el término de soberanía. Ahorita lo vamos a explicar porque la gente que sufre dice, y no me salgas con que Dios es soberano. Pues sí, amén, Dios es soberano. No estoy diciendo que deseo tu mal, pero al final Él es soberano. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Soberano, absoluto, universal, todopoderoso. Dice todas las formas de declinación, es decir, cualquiera, ¿no? O sea, cualquier poder, poder sobre cada uno, poder sobre todo, poder sobre los siglos, poder sobre toda clase, sobre toda manera. Implica en Kratos, significa por sí mismo la palabra vigor, es decir, grande en vigor, imperio. Un imperio, si no lo sabía, es como usted sabe, un reino, dice, tiene un rey y tiene los súbditos, ¿verdad? Un imperio es que tiene un rey, un emperador, y entonces los súbditos primeramente son reyes, ¿sí? Eso es un imperio.
como las dinastías orientales. Es un imperio, es que había un emperador y los primeros súbditos a los cuales servían eran los reyes, ¿no? Gente de alto rango también, imperio, poder. Entonces por eso dice la Biblia, a él están sujetos dominios, tronos, principados, todo está sujeto al Señor, amén, porque Él es todopoderoso, todo está sujeto a Él. Eso es en el concepto griego la palabra todopoderoso, pantocrátor, ¿no? Pero entonces quiero comentarle, porque si hoy así le digo, podemos estar sentidos con Dios, de si eres todopoderoso, ¿por qué no me ayudaste en esto? Vamos a ir viendo, vamos a ver cosa por cosa, ¿no? Entonces leíamos en Éxodo que Dios le dice a Moisés, le dice, me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el omnipotente, como el todopoderoso, pero con mi nombre Jehová, como lo voy a hacer contigo, no lo había hecho. Y entonces vamos a ver los tres momentos en los cuales se aparece o se manifiesta a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 17, 1 y 2 dice, era Abraham, note que aquí todavía no era Abraham con la H, aquí era Abraham, dice padre enaltecido, Abraham padre de multitudes, dice era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero vea que cuando le manifiesta esa omnipotencia, algo que Dios le está declarando a Abraham es, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces le digo, el concepto que tiene el mundo es uno, pero ahora vamos a ponernos en las sandalias de Abraham. Usted y yo estaríamos en la postura de hacer un pacto con Dios. Un pacto en la Biblia es que dos partes, pero cuando ofrecían un sacrificio, dicen los historiadores, los que estudian las costumbres de aquel tiempo, es que lo que estaban diciendo es, si yo no cumplo mi parte, que yo sea partido, así como es partida esta ave, esta oveja, este cordero, etcétera, ¿no? Es lo que dicen los usos y costumbres. Y póngase usted a pensar, es algo que Dios reclama en Malaquías, dice, has sido desleal con la mujer de tu juventud. Entonces nosotros queremos juzgar a Dios como humanidad, pero a veces ni siquiera los pactos entre humanos tenemos la capacidad de cumplir, de esposo a esposa, esposa a esposo, ¿no? Entre cónyuges, hacia los hijos, ¿no? Yo voy a estar ahí para proveerte, para cuidarte, para protegerte. Vea cómo esos pactos no los podemos cumplir. Y se lo digo porque entonces es muy bonito, claro, de nuestra mente es todopoderoso que todo lo puede, y quizá no es nuestra intención, pero de algún modo vemos una esperanza, una posibilidad de que Dios nos pueda ayudar en algo, ¿no? Lo vemos así. Pero vea que para Dios cuando se manifiesta a alguien como el Todopoderoso, Él está viendo la capacidad de hacer un pacto con Él. Vea Génesis 18, 19, lo que le quiero decir. Dios aquí está hablando cuando va a destruir Sodoma y Gomorra y dice, ocultaré a Abraham lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Otra vez le pregunto, usted y yo, ¿vemos al Todopoderoso? Sí, con la luz en los ojos de Él me puede ayudar, pero Dios nos verá así como vio a Abraham, que íbamos a hacer lo conveniente, lo necesario para hacer venir esa palabra de Dios sobre nuestra vida. Porque ¿quién no quiere la bendición de Abraham, verdad? Sabemos, dice que era rico en ganado, en dinero, en ovejas, en siervos, y como dicen los cristianos, da recibo. Es una frase de los cristianos. Pero no vemos esta parte de las obras de Abraham. Las obras de Abraham, aunque fíjese que ahí en Hebreos 12, aunque dice que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, cuando habla de Abraham, nosotros le hemos puesto los héroes de la fe a ese pasaje. El original no lo dice. Pero entonces dice que Abraham, dice, salió sin saber a dónde iba. Y le fue contado por justicia porque le creyó a Dios, amén. Y a veces así nosotros nos queremos mover con el mundo y estar seguros y no ir a tientas, ¿no? Y sin embargo, una obra de Abraham es que simplemente obedeció. Amén. Sale de tu tierra y tu parentela, amén, Señor. ¿Para dónde? Tú dale y yo ahí te voy a ir diciendo. Cuando le pide a Isaac, le dice, ofréceme a Isaac al que amas, porque lo amas, ¿no? Sobre mí. ¿A dónde, Señor? Tú sal y yo te voy a decir. Y 3 días dice que caminó Abraham con esa angustia de padre hasta que Dios le mostró el monte Moriah, donde tradicionalmente se dice que es donde está la mezquita de Omar ahorita, ¿no? Ahí, ese lugar fue. Y entonces Abraham era así. Él no necesitaba ver para creer, él creía y él hacía. ¿Amén? Le pregunto a usted y yo, ¿cómo nos comportamos? Porque en nuestra mente el Todopoderoso nos puede ayudar, pero
cuando vemos la parte que le tocó a cada personaje, decimos, está duro, tener un trato con el Todopoderoso. Mira, voy a seguir. Luego dice que se manifestó a Isaac, le dijo a Moisés en Éxodo 6, ¿sí? Dice, me manifesté a Abraham como todopoderoso, a Isaac. Y aquí es Génesis 26, dice, y después hubo hambre en toda la tierra, o en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas de Egipto, porque ya iba para Egipto Isaac, como quizá muchos de nosotros, ¿verdad? Empieza a fallar la economía y pues sí, naturalmente tenemos que buscar. Pero entonces Dios se le aparece y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y vea la promesa de Dios. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Vea que aquí la promesa del Todopoderoso es, voy a estar contigo y te bendeciré. No le dijo, tú eres mi hijo y no vas a pasar el hambre que va a pasar en la tierra, no. Bueno, no se lo dijo así, pero le dijo, mira, el hambre no se va a quitar, pero yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Aparte voy a confirmar el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Por qué? Porque dice el verso 5, si usted lo sigue leyendo, Génesis 26, dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz, ahí ya le menciona Abraham con H, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vea que aquí todavía no había Moisés, no había un decálogo, no había una ley de Moisés como tal. Sin embargo, Dios está diciendo, Abraham guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces a veces nosotros somos muy religiosos y queremos guardar los 10 mandamientos y todo, y está bien, ¿no? Está bien. Pero vea cómo es un asunto más del corazón, así como Dios veía a Abraham, que decía, él va a enseñar a sus hijos y él por sus obras va a hacer venir las bendiciones. Es la promesa de la bendición cuando se la dan a Moisés. Dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces, si escuchas atentamente. Pero también la maldición, amén. Dice, pero también acontece que si no escuchas y si te obstinas, entonces también esas bendiciones vendrán sobre ti y también te alcanzarán. Es por eso que hoy está la bendición y la maldición. Y aunque la Biblia no expresa tal cual esa palabra libre albedrío, ese concepto, como tal, literal, no lo existe, cuando habla de la bendición, la maldición, la vida y la muerte, escoge tú. Es tu decisión. Y los cielos y la tierra son testigos, dice Deuteronomio 28. Amén. Ahí usted lo puede buscar. Entonces vea cómo a Isaac, el Todopoderoso, fue alguien que, aún en medio de la situación triste y drástica que iba a enfrentar la tierra, enfrentó la tierra en su tiempo, a él lo iban a guardar, como hoy día también. Hay muchas cosas que se oyen y le dicen, y uno se desespera, uno que es padre, y claro, uno tiene que suplir, uno tiene que buscar, no digo que se enconche y no haga nada, no, tiene que buscar, pero uno tendría que buscar más esto, ¿verdad? Dice la Biblia en Job, si tú de mañana buscares a Dios, invocares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Vea que el Todopoderoso es algo que Él lo puede hacer, pero que entonces nos va manifestando que Dios lo va limitando, ese poder, a gente, como vamos a ver más adelante, que tiene un corazón para con Él, váyalo poniendo en su corazón desde una vez. Luego dice también que se le apareció a Jacob, ¿no? A Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob se le apareció, dice la Biblia 2 veces, dice, de allí subió a Beerseba, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Nota el factor común de esos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob. Se manifestó el Todopoderoso, ¿y qué es lo que les manifestó? Te voy a bendecir. Y no es una plática motivacional que usted es un hijo de Dios y merece lo mejor y lo va a bendecir. Tiene usted también una parte que cumplir, es lo que le quiero decir, ¿no? Si no cumple su parte, no lo va a hacer. El otro día ponía una muchachita, un texto de Isaías, no creo si era el 6 o qué, pero es ese de que dice, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Amén. Pero esa muchachita ni sirve, ¿no? Dice, bueno, dice ahí claramente, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Si no sirve, quite de su refrigerador esa promesa porque no la va a ver cumplida. Amén. Bueno, luego Génesis 35 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo, Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y entonces aquí empiezan los 12 patriarcas, ¿no? Eran 3 primero, Abraham, Isaac, Jacob, pero aquí viene el pueblo de Israel como tal. No sé si nota usted conmigo algo ahí.
Jacob, si usted no conoce la historia, dice que eran mellizos que peleaban, bueno, eran gemelos que peleaban ahí en el vientre. Va a ver esta Rebeca a buscar a Dios y dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque yo no soy mujer, no sé qué es eso, pero ella sentía que se moría. Y entonces Dios le dice, es que 2 naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Ok. Entonces ya cuando nacen dice que Jacob salió trabado del talón de Esaú. Jacob, dicho sea de paso, si no sabes, significa usurpador, ¿no? Jacob significa usurpador. Entonces peleaban desde el vientre, sale trabado al calcañar de su hermano, al talón de su hermano. Y entonces usted sabe la historia, dice que cuando Esaú viene cansado de la caza, de la cacería, entonces Jacob está ahí guisando porque era un hombre de casa con ese, de home, de hogar, y el potaje de lentejas, ¿verdad? Y dice, yo quiero un poco, y dice, bueno, véndeme tu primogenitura y te doy. Y dice, pues yo para qué la quiero. Dice la Biblia que Esaú era un profano. Él tenía el derecho de la primogenitura, un derecho usted lo ejerce o renuncia como Esaú. Él ahí renunció a ese derecho, dice que la vendió, dice la escritura, vendió su primogenitura. De ahí yo creo que Jacob tuvo la idea, entonces cuando llegó el tiempo de que Isaac iba a bendecir, iba a derramar esa bendición paterna, es que él se entera y ocupa ese lugar, se disfraza porque los detalles de la Biblia dice que Jacob era lampiño, no tenía vello, y Esaú era muy peludo, literalmente peludo, le ponen las pieles de cabra, imagínense qué peludo era, ¿no? Bueno, entonces Isaac dice que ya era ciego, era invidente, pero dice, ciertamente la voz es de Jacob, pero el olor y el tacto es de mi hijo Esaú. Y entonces lo bendice y se da cuenta después de que derramó la bendición sobre Jacob. Y bueno, lo que le quiero decir en la historia es de que Jacob fue alguien que buscó la bendición desde el vientre. Amén. Usted sabe cuando se va a encontrar con Esaú, dice que llegó a un lugar donde se llamaba Peniel, dice, vi al Señor cara a cara y fue librada mi alma. Es una batalla muy interesante porque esa palabra en la Biblia, de que dice que luchó con el ángel, es una palabra que en hebreo es que se desintegró, se separó cuerpo, alma, espíritu. Bueno, eso es lo que entiendo. ¿De dónde lo sacan? Bueno, la palabra que usa es desintegró, pero entonces es cuando él reconoce y dice, ¿cuál es tu nombre? Para que te bendiga. Dice, oh, usurpador es mi nombre. Dice, bueno, no vas a ser más un usurpador porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido, y le ponen Israel. Entonces vea cómo Dios ratifica esa bendición, pero lo que le quiero decir con todo eso es lo mismo que le dijeron a Abraham. No vas a poder recibir bendición si no hay un cambio en tu vida. Puede orar tu papá, puede orar tu pastor, puede orar el papa si quieres, no va a llegar la bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios pide un cambio. La bendición opera a través de ese cambio, de ese caminar como Abraham. Dice, yo sé que Él va a enseñar, yo sé que Él va a hacer venir sobre sí las promesas que le he dicho. A Isaac lo condicionó, le dijo, mira, quédate en Gerar, donde yo te voy a decir, siembra, dice la escritura que aquel tiempo Isaac cosechó 100 por uno, o sea, de cada uno cosechó 100 más. Y aquí a Jacob la condición fue de que reconociera quién era, de que le cambiaron su caminar porque dice que el ángel tocó aquí era un tendón en el muslo, pero entonces dice que a partir de ahí Jacob usó bastón, Génesis 39, ¿sí? Dios le cambió el caminar, entonces no puede usted solamente porque declare que Dios lo va a bendecir y que es un hijo, no va a pasar, no va a pasar. Dicho sea de paso, Proverbios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, Jesús también dijo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, porque cuando decimos bendición, oh, y mi Rolls Royce, y mi bodega de carros, y la salud, que tengas a tu familia, que estés en paz, como dice los salmos, ¿verdad? Que tu mujer sea como una planta de olivo alrededor de tu mesa, tus hijos. Son bendiciones, pero a veces la gente no las valoramos hoy día. Queremos lo material. Y entonces por eso hoy estamos hablando del Todopoderoso, porque algo le quiere compartir Dios hoy. Él quiere sanar toda herida, toda dolencia, todo mal concepto que el mundo nos ha planteado, porque al final son cosas que, o sea, ni siquiera Dios va a seguir siendo Dios. ¿Amén? Job, después de que pasó, cuando le pregunta a Job en el capítulo 40, Dios a Job en el capítulo 40, contéstame, dice, Señor, mira, yo me callo, me callo porque ¿qué podría yo decirte? Hablaba lo que no entendía. Bueno, y entonces vamos a ver, esto es lo que le manifestó. Entonces quiero que ahora vea esos puntos cuando se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiso Dios? Bendecirlos. ¿Qué les pidió Dios? Un pacto. Les, bueno, tú vas a comer una parte, yo voy a hacer mi parte. Yo te quiero bendecir como todopoderoso. Bueno, Dios, como todopoderoso te quiero bendecir. Pero tú tienes que hacer una parte. ¿Amén? Entonces, para que usted lo tenga ahí. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se aplica, o el carácter, más bien. Quiero que antes de pasar a lo último, enseñarle un poquito del carácter
del Todopoderoso. Quiero empezar de Apocalipsis. Apocalipsis 4.8 o Revelación 4.8 dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el carácter del Todopoderoso, ¿cómo es? Santo. 3 veces santo. No sé si porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eh? Santo, santo, santo. Porque le digo así porque como está la corriente, no, esa es una herejía. Bueno, aquí está escrito y donde lo lea, 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, una característica, la principal, es que Él es santo. Esa santidad Dios la comparte con nosotros, amén. Su gloria no, dice Isaías: no comparto mi gloria con nadie. Pero la santidad sí. Dice, nos han dado promesas, dice Pedro, para que participemos de su santidad. Viene Jesús y nos enseña, bueno, estaba desde la ley de Moisés: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, le digo, o sea, a veces nos peleamos con Dios porque nuestro concepto es todo lo puede y no me quiere ayudar. Esperen, vamos a considerar lo que es el Todopoderoso. Porque entonces me dice que así como Él es santo, espera que yo también sea santo, amén. No es nada más decir, Él es todopoderoso y no me quiere ayudar. Eso quizá el enemigo lo piense allá donde esté. Pero nosotros decimos, bueno, Él es todopoderoso, me puede ayudar, sí, pero así como Él es santo, Él me ha demandado, ni siquiera que quiera o que espere. Él todo lo sabe. Pero sí me ha demandado, nos ha demandado a cada uno que seamos santos como Él es santo. ¿Amén? Entonces el Todopoderoso, ¿cómo es en su carácter? Es santo, apartado de maldad, puro, moral, ¿cómo se dice? Ceremonialmente, eso es santo. Declarado puro, sin culpa, Él es santo. Luego, mira, Job 11.7, aquí está hablando Zofar. Ayer le explicaba a los jóvenes, ¿no? Cuando usted lee Job, tiene que ver quién lo dice. Si es Dios hablando, ahí también el enemigo habla. Si es uno de los 3 amigos, Zofar, Bildad o Eliú, porque entonces cuando viene Dios le dice, ustedes no hablaron lo recto como mi siervo Job. Entonces cuando habla uno de estos, hay que poner cierto margen, ¿no? Pero entonces, bueno, es Zofar el que dice, le dice a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces, ¿cuál es una segunda característica del carácter del Todopoderoso? Según este verso, perfección, ¿no? Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Entonces, en algunas pláticas hemos hablado de estos conceptos. Porque para el mundo es perfecto, ¿no? Pues que no tiene errores, que no se equivoca nunca, etcétera, etcétera. Pero digo, cuando viene Jesús y nos muestra al Padre, porque Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. Entonces Él dice, sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque Él le hace salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, nos da la misma oportunidad a todos. ¿Sí? Entonces lo que le decía, o sea, porque hay gente que dice, ¿cómo es eso omnisciente? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué lo dejó? Él nos da la oportunidad a todos. De hecho, de Judas, usted lo hemos compartido en los Salmos 50 y algo, 56 me parece, dice, tú mi íntimo. El íntimo era Judas. Dios lo trató como dice la Biblia del cuerpo, dice, al que carecía de honor le dio más honor. Lo malo es que uno no aprovecha las oportunidades. Amén. Entonces, esa es la perfección del Todopoderoso. Ciertamente que no tiene errores, que sí, claro. Pero usted tiene que ver la perfección de que Él me va a dar la misma oportunidad. Dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. Él no ve más bonito al rubio que al morenito. Les da la misma oportunidad. No vamos a hablar de lo social y lo cultural, porque ahí sí hay condicionantes diferentes, pero delante de Dios les da la misma, incluso lo dice así el Señor, hace salir su sol sobre buenos y malos, o sea, aún sobre el que no lo merece, manda la lluvia, etc. Él lo hace así, Él es perfecto, pero también es una de las cosas que nos pide a nosotros, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vamos, santidad, perfección, 2 cosas que es del Todopoderoso y que nos demanda o nos pide a nosotros también. Vamos a ver Job 8.3. Aquí está hablando Bildad, ¿no? Job 8.3. Dice Bildad, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿Pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Torcerá el derecho? ¿Pervertirá la justicia? Me gustaba porque estaba oyendo un pastor, ¿verdad?, que hablaba del divorcio. Y entonces él decía, no, aunque la Biblia no manifiesta que el divorcio es pecado, Dios no va a torcer sus principios para sacar a un hombre de una situación de dolor y etcétera, ¿no? Entonces es lo que le decía del Evangelio. La sentencia desde Adán, la paga del pecado es muerte. No ha cambiado esa sentencia.
Viene el Señor Jesús con Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo reconocía como el Cordero de Dios. Decía, se le oponía cuando se quería bautizar. Decía, es que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le digo esto porque entonces la respuesta del Señor Jesús es, deja, conviene que cumplamos toda justicia. Lo que es justo. Si esto es demandado de los hombres, yo lo debo cumplir, porque vine a tomar su lugar. Amén. Entonces Dios, aquí la característica que nos muestra del Todopoderoso específicamente es que Él es justo, pero también es incorruptible. Él no hace acepción de personas. Es justo, es incorruptible, y por eso viene el Señor Jesús y dice, nada va a pasar de la ley hasta que todo sea cumplido. Él no va a pasar por alto. Él tuvo una sentencia, pero por eso le digo, esa es la buena nueva del Evangelio. Que el Señor sabía que no íbamos a poder, que quizá no íbamos a querer, que íbamos a escoger lo malo, pero entonces viene Jesús y dice, bueno, aquel que por la fe me reciba, que reciba el perdón de pecados, el perfeccionamiento, la santificación, la justificación, las cosas que le estoy mencionando, las tenemos en Cristo. Amén. Pero entonces el que no las recibe, pues, y que voluntariamente las rechaza, entonces es responsable de sí mismo. Amén. Y todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Vamos a avanzar. Lucas 12:5, mire, esta es la cerecita del pastel, el Señor Jesús hablando. Dice el Señor Jesús, dice ahí, dice, no temas al que mata el cuerpo, dice, porque después de que el cuerpo está muerto ya más nada puede hacer. Dice el Señor, pero os enseñaré a quién sí debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y entonces es otra de las quejas de la humanidad, ¿no? Entonces es por miedo. El miedo es nuestro aliado, nuestro amigo. Si no tuviéramos miedo de muchas cosas, mire, si así hacemos tanta locura, si no tuviéramos miedo sería peor. El dolor mismo, ¿eh? Cuando uno se acerca a la estufa o a una llama, es algo bien interesante. Los que han tenido alguna cirugía, por si yo tuve una cirugía en el pie, entonces me dijo el doctor, mira, lo que más te duele son los nervios, y es lo último que se sana. Cuando hablamos de cuestiones del hueso, se va a sanar del hueso hacia afuera. Los nervios están en la parte exterior, y eso es lo último que no se te va a quitar el dolor mucho tiempo. Bueno, entonces le digo esto porque en la cuestión de eso, de que usted pueda tener queja de ¿por qué el infierno? Bueno, la Biblia es clara, entonces tenemos que ver no la foto, sino el panorama completo, ¿no? El Señor se tomó la molestia de escribir, a ver, al infierno, al lago de fuego, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue para la humanidad, en el diseño de Dios. En el diseño de Dios a nosotros entró la muerte, dice, para que entonces pudiera entrar la vida. Amén. Es un misterio de Dios. Dijo, vamos a quitar el árbol de la vida, no sea que el hombre alargue su mano y coma viva para siempre, y entonces ya no se puede hacer nada. Pero entonces entra la muerte, y entonces Dios le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Dice, con la muerte se queda aquí. ¿Qué quieres decir, verdad? Bueno, le digo eso porque en todo esto está implícito el Evangelio de Dios. O sea, sabía los errores, lo que íbamos a pasar. Pero entonces ahí está, sepa que el infierno no fue para la humanidad. Obviamente Dios quizá en su buen corazón pensaba, esperaba que escogiéramos lo bueno, ¿no? Que no fuera borrado nuestro nombre del libro de la vida, para que entonces, dice que su nombre está hallado ahí, entonces se libra de esto. El que no fue hallado, pues entonces es el que va a ser echado, dice Apocalipsis. Pero sepa que no es el corazón de Dios. Ahora hay gente, le digo, la humanidad, lo de los demonios no, pero la humanidad somos tan así que por ahí hay gente, ¿va?, que se ha levantado a decir, gente que los ha seguido, en decir, ¿verdad?, hermanos cristianos, déjenme ir al infierno y déjenme en paz, ¿no? No saben lo que están diciendo. Mientras tengamos vida, pues vamos a seguirlo diciendo, ¿eh?, predicando, aunque les moleste. Pero es que tienen que saber la verdad, o sea, no saben lo que estás diciendo. Entonces, mientras podamos, obviamente tú vas a tener la decisión, o sea, si esa es tu decisión, está bien, tú decidiste. Pero mientras podamos, tenemos que anunciar que no era el corazón de Dios el infierno para la gente, amén. Ahora, entonces, si estamos hablando del Todopoderoso, tendríamos que buscar en la Biblia cuántos poderes hay, ¿verdad? Porque dice todo poder, o sea, todo poder, como dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, si me habla del todo poder, pues tiene todo poder, ¿verdad? Todo lo puede. Y quiero enfocarme en 4 que podemos ver claramente ahí en la Escritura. Miren, 4 a través de las palabras hebreas, ¿no? El Coaj, el Gaón, Os y Geburá, ¿no? 4 poderes, Coaj, Gaón, Os y Geburá. El Coaj, mira, ese poder de Dios dice, es un poder de ser firme, es vigor, es fuerza en sentido bueno o malo, capacidad. Entonces, Dios tiene el poder. Dios es el Todopoderoso. Y cuando habla con Job, a mí me sorprende porque entonces dentro del diálogo que tiene con Job, cuando le dice, a ver, contéstame tú,
Entonces le dice a Job, no me acuerdo el capítulo, pero búsquelo por favor, dice, mira tú a cualquier altivo y abátelo. Y entonces es por eso que la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. No es que no le importe, es que si lo mira de cerca lo va a abatir. Esa es la capacidad del Coaj, del Todopoderoso, de ver a cualquier altivo y abatirlo. Porque si Él es el Todopoderoso y no tiene una soberbia, como le enseñaba a la vez de lo que le compartía a mi hermano Daniel, ¿verdad? De que nos enseñaba cuando Dios dice, inclina a mí tu oído, así como, oye, inclina a mí tu oído, o sea, estás más arriba, estás en un lugar que no te corresponde. Bueno, capacidad, tiene el poder. Gaón es gloria, grandeza, majestad, alteza, ¿no? Triunfal. Él tiene toda la grandeza, toda la gloria, toda la majestad, todos los recursos, pues para que me entiendan, ¿no? Como cuando hacen los desfiles militares los gobiernos, y entonces dice que exhibe, ¿no? Su potencia militar, ¿no? Algo así es, ¿no? Majestad, alteza, triunfo. Oz, así como la película El Mago de Oz, esa palabra Ozeta, Oz, se fuerza en varias aplicaciones, o sea, fuerza en seguridad, en majestad, en alabanza, en resistencia. Dice Isaías, ¿verdad? Dios no se cansa. Es paciente, es súper paciente. En toda potencia que tiene, es también paciente. Dice lento para la ira. Entonces, Él es todopoderoso, lento para la ira y grande en misericordia, resistente, prevalecer. Y la última que yo encontré es Geburá. Esa significa victoria, esfuerzo, hazaña, hecho, potencia. Aquí se me borró la palabra proeza. Si usted recuerda que lo hemos estudiado, proeza, cuando el Salmo 150 dice, alabadle por sus proezas. Esa sola palabrita proeza en hebreo es que Dios tiene el poder de cambiar en victoria lo que estaba pronosticado a la derrota. O sea, por toda la lógica que usted le puede ver estadísticamente, históricamente, etc. Esto va para la derrota. Una proeza es que Dios lo transforma en victoria. Y ese es el poder Geburá. Y ese poder lo tiene Dios. Pero ahora mire, porque le digo que lo que Dios quiere, o sea, no es que se quede usted con el dolor y con el mal concepto y que no sepa cómo llegarle a Dios. Lo que Dios quiere es poder, así como tuvo un trato del Todopoderoso con nuestros padres, bueno, con Abraham, Isaac, Jacob, en su momento, lo quiere seguir teniendo hoy día. Entonces, mire, busque en su Biblia, 2 de Crónicas 16:9. 2 de Crónicas 16:9 dice el Señor. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿y entonces por qué no ha hecho nada en mi caso? Habría que revisar si uno está teniendo un corazón perfecto para con Dios. Porque dice aquí, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ya sé que también hay esta otra parte que me dice, yo tengo un corazón perfecto y también he padecido dolor. No quiere decir que no tenga el favor de Dios. Porque entonces tenemos que ver, bueno, Cristo fue el que sufrió por todos, el justo por los injustos. Injustamente. Y no fue una muerte así de una silla eléctrica y ya. No sé si le he comentado, ¿verdad? Cuando salió la película de La Pasión, que llevamos a mi sobrinito, en aquel tiempo tenía 5 o 6 años, y cuando está haciendo, antes de ser crucificado Jesús, pero sabe, fue azotado, herido, me volteó y me dijo, tío, ese no es mi Jesús. Si mi Jesús es poderoso, se hubiera defendido luego. No, es que Jesús dijo, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero mi reino no es de este mundo, es necesario que muera en mano de los pecadores. Bueno, entonces dice, entonces por eso le digo, o sea, puede ser que usted esté padeciendo algo a pesar de tener un corazón perfecto para con Él, pero no es cierto que los cristianos cantábamos ese canto, perdón la redundancia, me decía, si me faltan las manos, si me falta la voz, si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Job decía, o sea, en su mismo padecimiento, usted búsquelo, parece que ese capítulo 11 dice, aunque este Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él porque yo sé que mi Redentor vive y que aún después de deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Tenemos la esperanza de la resurrección. No le estoy diciendo que sea fácil lo que está pasando, pero usted tiene una esperanza a diferencia de muchos otros. Ahora mire esto, porque entonces mientras tengamos vida, no dejemos de intentar. Quizá usted simplemente ya no buscó porque se peleó con Dios, ¿no? En su corazón y no ha perdonado a Dios incluso. Pero vea, hubo una mujer que 12 años, dice, y tuvo que malgastar todo lo que tenía, y pues como mujer usted sabe, no tenía mucha voz y voto en aquel tiempo, y dice Marcos 5:30, es nuestra última cita, dice Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud,
Dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? En medio de la multitud, como muchos hoy día, es que ese es el Todopoderoso y no me queda, entonces no es Todopoderoso. Y entonces no creo en Él. Y hay una parte de la humanidad, cristianos y no cristianos, que tienen ese pleito con Dios. Está bien. Pero vean lo que esta mujer hizo. Dice que 12 años, malgastado todo lo que tenía. Dice que no mejoraba, que le iba peor, dice la Escritura. Y entonces Jesús pregunta, a ver, yo sé que salió poder de mí esta mañana o este día. Quiero saber quién me tocó. Verso 33, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, recuerde que dice que él llegó por detrás, ¿no? Estaba humillada. Dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dijo, maestro, fui yo. Y entonces yo no sé lo que esté pasando en esta mañana usted, pero la Biblia nos enseña que hubo una mujer que quizá fue la última opción, el último recurso, Dios, ¿no? Dios no lo juzga por eso como a veces nosotros los pastores. Pero simplemente vino con esa fe, vino con esa humillación delante de Jesús. Y dice, le dijo toda la verdad, porque un salmo dice, Salmo 91, es el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando usted, en su momento que veamos el nombre del Altísimo, dice así en Isaías, dice, yo soy el alto, el sublime, que habita la majestad, las alturas, pero también con el quebrantado, con el humilde de espíritu. El profeta Balaam dice que hay una ciencia del Altísimo y el Omnipotente, bien interesante, no lo vamos a ver hoy, pero hay una relación. En la medida que uno se humilla, que entonces viene esa omnipotencia de Dios. Pero vea entonces aquí lo que la Biblia nos mostraba, no es que yo se lo diga, ¿verdad? Dice que Dios cuando se manifestó como el Todopoderoso, algo pidió de la gente. ¿Qué pidió aquí? Que reconociera, que le dijera toda la verdad. ¿Qué le pidió a Jacob? Que reconociera. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, soy un usurpador. No se va a llamar tu nombre Jacob más. Dios quiere hacer algo nuevo hoy. Y quizás estás peleado con Dios, no le has perdonado tú a Dios, cristiano o no cristiano, traes un pleito ahí con Dios. Yo no digo que sea fácil, yo no digo que no tenga lógica tus razonamientos, que no duela, claro que duele. Pero yo te invito esta mañana por el Espíritu de Dios, que puedas tomar un tiempo y así como Job, quizá hoy entrar en un diálogo con él porque él quería pelear con Dios de ahí de sí, y entonces dice, a ver, contéstame tú. Dice, ahora yo me levantaré y tú ciñete como un varón valiente, yo preguntaré y tú me contestarás. Dice, ahí Dios le dice a Job. Entonces cuando ya le empieza a hacer todas las preguntas, dice, no, pues son cosas que yo no sabía, Dios, perdóname. Me pongo la mano sobre la boca, me humillo en ceniza y tú eres el Todopoderoso. Entonces acerquémonos esta mañana. Pídale al Señor que se manifieste, así como se manifestó a aquellos hombres como el Todopoderoso. Dile, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Mira, yo necesito de ti. Necesito un favor. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti. No sé si sea en la salud, en lo físico, algo económico, algo legal, algo en tus relaciones, tu familia, cosas que están pasando, en ti mismo, en tu carácter, que has peleado, luchado y no ha pasado nada. Ese poder lo tiene Dios. Pero quizá no le has preguntado, ¿qué quieres? ¿Qué quiere Dios de ti a cambio? ¿Qué quiere? Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Primeramente agradeciéndote por esta palabra. Pero también, Señor, a nombre de muchos, conocidos y desconocidos, Señor, a pedirte perdón. Porque quizá en la dureza de nuestra vida, en lo doloroso de nuestra situación, Señor. Y bueno, tú eres todopoderoso y puedes pasar por alto nuestro razonamiento. Pero tú sabes, Señor, cuánta gente hoy día no te ha perdonado, Señor. Cuánta gente hoy día, así como tú le preguntaste a Job, tiene una contienda, tiene una disputa, una afrenta contigo. Y hoy es un buen día para poder enfrentarse al Todopoderoso. Sabemos que eres soberano, que tú tienes el control de todo, pero a veces dentro de nosotros queda quizá esa espinita, esa duda, ¿verdad? De si tú querías ese mal, ese dolor que nos está consumiendo, Señor.
nosotros realmente no alcanzamos tampoco a discernir cuánto es del enemigo, como tú decías a tus siervos. Un enemigo hizo esto. Cuánto realmente es del diablo que ha tratado de destruir nuestra vida. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, Señor, esta mañana es que tú eres el Todopoderoso y que vimos a través de la Escritura que toda vez que tú te manifestaste al hombre como el Todopoderoso, tu único deseo era bendecirlo. Tu único deseo era bendecirlo. Señor, yo necesito. Cada uno dile al Señor, yo necesito esa bendición. Yo la quiero. Sé que no es económica, sé que no es material principalmente. Va más allá de lo que mi mente puede entender. Yo quiero, Señor, que esa bendición tuya sea sobre mi vida, que me enriquezca y que no añada tristeza con ella, Señor. Que ese poder tuyo esta mañana, este día, traiga libertad, traiga sanidad, traiga restauración, traiga vida, traiga esperanza, traiga una nueva luz, una nueva vida, como en el caso de Jacob. Que esa bendición no llegó hasta que él fue cambiado su caminar, hasta que él reconoció su condición, su situación. Esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos y